Shalom, shalom, ¿cómo están, amados Javerín Bejaverot? Les saluda Harold Aliaga. El día de hoy, martes 2 de junio del año 2020, vamos a retomar nuestros estudios de por qué los no judíos sí creemos en Yeshua como Mesías, ¿correcto? Para lo cual vamos a, el día de hoy, aplicar a dos capítulos, el capítulo 9 y el capítulo número 10, ¿correcto? Para lo cual vamos a hacer una oración primera. Bendito seas, Padre Celestial, Dios eterno, Dios de toda carne, quien nos da luz, nos da sabiduría. Nos levantamos en tu presencia para agradecerte y bendecirte justamente por todas las bendiciones con las que tú nos das todos los días de nuestras vidas, con las cuales nos iluminas y nos elevas. Seas tú, Ribono Shel Olam, amo de toda carne, dándonos luz, por los méritos de Yeshua el Sadik, al cual seguimos, el cual es nuestro maestro, y del cual defendemos su honor y su integridad ante elementos nocivos que se han levantado, Señor, tanto del pueblo como fuera del pueblo, para desacreditar su mesianidad. Te bendecimos y te agradecemos por los méritos de Yeshua, nuestro santo rabino. Amén. Muy bien, queridos amigos, primero vamos a abordar el capítulo número 9. Y en este capítulo número 9 vamos a aterrizar en el acápite del tercer templo. Siempre se nos ha dicho que cuando el Mesías venga, tiene que haber un tercer templo, o que el Mesías tiene que construir un tercer templo. Amén. Pero vamos a notar que esta es una construcción teológica, correcto, surgida por los sabios en Yafne, ya que el requisito para el rey Mesías, cuando nosotros hablamos históricamente, en el primer siglo, nada tenía que ver con que el Mesías construya ningún templo. La razón es sencilla. Recordemos que en el primer siglo el pueblo de Israel está sometido por el Imperio Romano, quien les cobra impuestos abusivos, exorbitantes, se lleva a sus hijos como esclavos para construir los grandes acueductos, estadios, caminos y coliseos en Roma. Entonces, entendiendo nosotros que el Mesías, o el concepto de Mesías, o la expectativa mesiánica, por así decirlo, no es la misma que surge en Yafne. Desde Yafne para adelante se va a construir una nueva teología del Mesías, en la cual el Mesías va a tener que construir un templo, como es lo que dice actualmente el judaísmo ortodoxo. Pero note usted, otra vez, que esa es una construcción teológica totalmente ajena al primer siglo, ya que en el primer siglo el templo sagrado de Jerusalén ya existía, por lo tanto no tendría sentido construir un templo cuando ya el templo existe, ¿verdad? Entonces es un aspecto importante que hay que ya notar nosotros y darnos cuenta de la evolución teológica en el pensamiento de el Mesías. Amén. Entonces, habiendo ya dado esa introducción, abordaremos que el Mesías debe reinar sobre todo el mundo con un, entre comillas, le voy a poner yo así, tercer templo reconstruido y el servicio sacerdotal restaurado con los sacrificios del templo. ¿Y por qué le pongo, mis amados hermanos, un entre comillas? Se dirán ustedes. Porque van a ver ustedes que en el texto de la Torá y la Tanakh no se menciona nada de un tercer templo. O sea, la palabra tercero o tres no aparece en el idioma hebreo, sino que esta va a ser una construcción teológica, ¿correcto? Que van a, vamos a decir así, dar los sabios posteriormente a Yafne, dado que el pueblo de Israel había quedado traumatizado al haber perdido el templo, que era el centro de la adoración, el centro de los sacrificios y el corazón espiritual de Israel. Entonces, vamos pues comenzando. El Mesías debe dejar instalado el reino teocrático, ¿correcto?, en el cambio de época, y no en el supuesto final de los días. Este es otro mito que hay que nosotros develar. Generalmente la iglesia cristiana y también el pueblo judío ortodoxo ha manifestado, correcto, que la aparición del Mesías será en el final de los días, en el fin de los tiempos, ¿verdad? Como que ya es el fin del mundo, y ya en ese fin del mundo recién va a emerger la figura del Mesías, ¿no? Pero ¿dónde está el gran problema con este planteamiento? El gran problema que nosotros vamos a percibir
es que generalmente lo que se ha conocido como fin de los días, correcto, se toma literal. Y ahí está el gran problema. Nosotros debemos entender que las escrituras tienen niveles de interpretación. Entonces, al nosotros notar fin de los días, tiene que ver con la culminación de esos días, ¿correcto? Con la llegada, vamos a decir así, a su tope de esos días. Dicho de otra manera, con el cambio de época, que en hebreo cambio de época se dice Tahlit Haolam, ¿no? Y eso es una cosa que hay que nosotros entender, porque en las versiones en español la gente ve fin de los días y se imagina fin del mundo, y no es la realidad. Entonces, cuando la gente tiene enarbolado esto, correcto, debe entender que el templo tiene que estar construido y el servicio sacerdotal levítico tiene que ser restablecido. ¿Por qué? Porque sabemos que la Torá permanece para siempre. Entonces, eso nos invita a pensar que ineludiblemente, correcto, va a haber el templo, en este caso sería el número 3, y ineludiblemente van a tener que haber levitas. Eso es algo inevitable, mis amados hermanos. Pero ¿por qué yo le dije de antes entre comillas? Y yo le dije entre comillas porque la palabra tercer templo o templo número 3 no existe. Y nuevamente nosotros debemos ser ante todo imparciales y objetivos, no subjetivos. La persona subjetiva puede ser un tercer, un cuarto, quinto, un 20º templo, pero mis amados hermanos, seamos totalmente sinceros. Nosotros debemos manifestar lo que está escrito en el texto, no lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, No. Eso se llama subjetivismo y se llama fanatismo dogmático. Por lo tanto, vamos a centrarnos en los textos cruciales y vamos a ver si aparece exactamente esa palabra tercer templo. ¿Ok? Bien. Y está escrito en 2 textos, vamos a ver. Y será al final de los días, durante la era mesiánica, entre paréntesis, que estará establecido el monte, obviamente se refiere a Moriah, de la casa de Hashem, el templo, como la cabecera de los montes, y será enaltecido de las demás colinas, y fluirán hacia él todas las naciones, y acudirán muchos pueblos y dirán, vamos y subamos al monte de Hashem, a la casa de Dios de Jacob, al templo, para que nos enseñen sus caminos, ya iremos por sus senderos. Porque de Sion saldrá la Torá y la palabra de Hashem subirá de Jerusalén. Entonces lo que hay que entender acá, amigos míos, es que obviamente cuando se habla de la casa de Hashem, sabemos nosotros que la casa de Hashem no es otra cosa que el templo. Obviamente el texto no lo va a decir y no está la palabra, Beit, que es casa, y sabemos pues que el templo es Beit Hamikdash. Entonces ahí sí se puede entender, ¿correcto? Ahí sí se podría dar a entender. Pero vamos a notar un poco más adelante de que la palabra tercer templo o templo número 3 no existe. Correcto. Y esa es una observación que yo quiero hacer porque mucho el judaísmo ortodoxo ataca la mesianidad de nuestro maestro al decir que él no levantó el tercer templo. Y es lógico. En el momento de nuestro maestro el templo ya existía. Pero vamos a ver que él sí levantó un templo. Lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces, habiendo ya definido el tema, vamos a analizar un poquito un subpasaje de las 7 señales proféticas que el profeta Ezequiel menciona sobre la era mesiánica. Y entiéndase por el binomio. Si no hay Mesías, no hay era mesiánica. Si no hay era mesiánica, es porque el Mesías no ha venido. Entonces, ¿qué podríamos nosotros entender de esto? Que cuando el Mesías venga, comienza la era mesiánica. ¿Entiende usted? Sin Mesías no hay era mesiánica y viceversa. Entonces, vamos a las 7 señales del profeta Ezequiel. Para esto, vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 24 al 28. Va a ser el texto que vamos a usar nosotros, mis amados amigos y hermanos, para estudiar justamente las señales proféticas. ¿Correcto? Eso es importante. Entonces, requisito número 1. El Mashiach deberá cumplir con todos los requisitos de la genealogía, absolutamente todos. Vamos a ver qué dice el libro de Ezequiel 37:24. Dice, mi siervo será rey sobre ellos y todos ellos tendrán a un solo pastor. Note usted, cuando dice mi siervo se entiende el descendiente de, dice mi siervo David, pero preguntémonos ahí rápidamente.
David Hamelech existía ya en la época de Ezequiel, no, estaba totalmente muerto y bien enterrado en una tumba. Entonces, ¿quién es este David del que habla la Escritura? De un descendiente de la casa de David. Entiéndase que descendiente es alguien que viene de la será o del espermas, y no puede ser un descendiente espiritual, sino tiene que ser un descendiente sanguíneo, ¿correcto? Entonces la pregunta es, para que sea un descendiente genético, no puede ser hijo de una mujer, y de un ser espiritual, porque en tal caso esa persona ya no cumple el requisito de ser el Mesías. Para ser un Mesías, como todos los Mesías que han existido, tiene que ser hijo biológico de un hombre y de una mujer. Por ejemplo, el primer Mesías sacerdote es Aarón, hijo de Jocabed y de Amram. O sea, ahí no hay ningún ser espiritual que preña a Jocabed. En el caso, por ejemplo, de el rey Saúl, tenía a su papá, que es de la tribu de Benjamín, y su mamá, que es de la tribu también de Benjamín. Entonces se juntan dos personas y fecundan un hijo, ¿correcto? Hablando del Mesías rey. Y hablando, mis amados hermanos, de Mesías profeta. Sabemos que Samuel era un profeta, ¿correcto? Y sabemos que Elcana tuvo relaciones con su mujer, porque el texto dice claramente que tuvieron un hijo y ese hijo se llamó Samuel. Obvio, sabemos que la mujer no podía tener hijos, fue al templo de al templo de Hashem y habló con el sacerdote Elí, oró, hizo un voto, ya, eso lo sabemos. Pero eso, mis amados hermanos, no anula que el ser humano tiene que nacer por la unión del óvulo y el espermatozoide. Si no, sería un monstruo, un extraterrestre. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Entonces, retomando otra vez el texto de Ezequiel, al decir, mi siervo David será rey sobre ellos, significa que tiene que venir alguien que sea hijo de un hombre y de una mujer, ¿correcto?, para ser Mesías, y dos, tiene que ser descendiente de David. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 1, que menciona a Yeshua como hijo de Abraham, hijo de David, y más adelante por la casa de David, por la línea de Salomón. Ahora yo hago un análisis y un pensamiento ahí. ¿Qué sentido tendría poner toda la genealogía de José, si es que él fuera el padre adoptivo, como enseña la Iglesia Católica? Note usted que el único que transfiere la tribu es el papá, y la mujer solamente transfiere la nacionalidad. Por ejemplo, en el caso hipotético que la Iglesia Católica tuviera razón, y al ser Yeshua el hijo del Espíritu Santo y de Miriam, entonces Yeshua no sería judío, sino solamente sería israelita, porque otra vez, ¿quién es el único que transfiere la tribu? El papá. ¿Y quién es la persona que transmite la nacionalidad territorial? La mujer. Entonces, eso es importante. Usted era Javier, y un pasajito de eso, por favor, para que nos ayude. Recordamos el pasaje, me parece, en Éxodo, mis amados hermanos, o en Levítico, en la cual se habla de el hijo de un egipcio y de una mujer israelita. Y note que ese muchacho, correcto, no tiene tribu, porque su papá era un egipcio, ¿sí?, que se había casado con una mujer del pueblo de Israel. Entonces, por eso se le llama el hijo de la mujer con el egipcio. O sea, ese pobre muchacho se queda sin tribu. Ahora bien, si nosotros alegremente le continuamos el juego a la Iglesia Católica y decimos que el Mesías es el Hijo del Espíritu Santo, entonces Yeshua no tiene tribu, pues. Y si no tiene tribu, no puede reclamar la corona y ya quedó anulado como Mesías. Es tan fácil, mis hermanos, es tan fácil de entender esto. Lo malo es que se ha entretejido acá una teología en que la mujer tendrá su simiente, le pisará la cabeza a la serpiente, y con todo eso se ha creado una teología en la cual el maestro Yeshua va a nacer como nacieron los dioses mitológicos, como nació Hércules, en la cual vino Zeus sobre su madre y la preñó, sobre Jasón. O sea, como han sido, vamos a decir, la doctrina greco-romana, así se la ha puesto. Pero no, retomo otra vez en el tema del requisito número 1, tiene que tener una genealogía. Okay, eso está en Ezequiel 37:24. Correcto. Ahora, el segundo requisito. El Mashiach, o sea, ese rey, tiene que cumplir y hacer cumplir los mandamientos. Y vamos a ver qué dice Ezequiel 37:24 en la otra parte. Dice, y andarán en mis mishpatim, en mis preceptos, y en mis jukim, en mis estatutos.
guardarán y los pondrán por obra. Otra vez, el Mesías tiene que guardar todos los mandamientos y estatutos de la Torá. Si no los guarda, es un falso Mesías. Y otra vez, el tema es, para los hermanos evangélicos, el Mesías, correcto, trajo una nueva ley, la ley de Cristo, ¿ya? Y la ley de Cristo deja invalidada la ley de la Torá. Por lo tanto, el Jesús de los hermanos evangélicos es el anti-Mashiach, porque esa es la imagen que ellos están vendiendo. Note usted, en Ezequiel 37:24 es puntual. Tiene que enseñar preceptos y estatutos. Si no cumple con eso, ese varón queda anulado como Mesías. Ahora bien, la pregunta es, ¿Yeshua de Nazaret enseñó a guardar mandamientos? Claro que sí. Notemos nosotros que el joven rico se le presenta, correcto, al maestro y le dice, ¿no? Maestro bueno, ¿qué cosa debo yo de hacer para heredar la vida eterna? Y el maestro le dice, oye, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Hashem. Entonces, al hacer esto, Yeshua le está demostrando que solamente hay alguien que es perfecto, y esto es Hashem. Y le dice, honra a tu padre y a tu madre, no levantes falsos testimonios, le cita todos los mandamientos. Yo sé que ahí en el texto griego, Yeshua solamente menciona 7 de 10 mandamientos. Pero nosotros notemos que obviamente han habido mutilaciones, alteraciones, y lo más normal es que le haya citado los 10 mandamientos como todo rabino, y entre ellos el Shabbat. A lo cual el hombre rico le responde, sí, pero yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces, note usted que el maestro le pone esa condición, correcto, de la Torá, de los mandamientos de Hashem, porque él lo sabía muy bien. Tiene que enseñar y guardarlo, y el Mesías lo ponía por obra. Entonces, cumple el requisito número 2. Requisito número 3. El Mesías debe hacer que todos los judíos regresen a la tierra de Israel. Y note usted que cuando nuestro maestro estaba en su primera manifestación, correcto, ocurrió esto. Pero primero quiero ir a Ezequiel 37:25, dice así: habitarán sobre la tierra Israel, que entregué a mi siervo Jacob, que habitaron en ella sus padres. Habitarán pues en ella ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, soberano para ellos, será para siempre. Entonces notemos acá que Ezequiel comienza con habitarán sobre la tierra. Y esta palabra habitarán tenía que ver con un futuro, ¿correcto? Y notemos nosotros que el pueblo de Israel, después de las deportaciones, va a retornar, ¿correcto?, a la tierra de Canaán, que ellos van a habitar, ¿correcto? Y van a habitar en ellas, ¿quiénes? Ellos, sus hijos y sus hijas. Y acá dice para siempre. A veces la gente entiende para siempre por toda la eternidad, sino que acá el para siempre es un hebraísmo que tiene que entenderse como la completitud. Y cuando dice mi siervo David será sobre ellos para siempre, no significa que David está vivo, pues, ¿no? Está hablando de alguien que tiene que ser descendiente. Entonces, acá notamos nosotros que hay un pasaje cuando nuestro maestro sube a las 3 Moadín de peregrinación a Jerusalén, y vienen de la Magna Grecia, hombres, correcto, una comitiva de hombres, no se menciona el número, pero es una comitiva, y le dicen al Talmid Yohanan, a Juan, maestro, dice, ¿no? Moré, queremos ver nosotros a Yeshua Minarrat, queremos conocer a Yeshua Minarrat. Ahora pregúntese usted, ¿acaso estos judíos exiliados en la Magna Grecia no estaban bajando a Israel? ¿No estaban bajando para conocer al hijo de David, para que él sea su soberano? Pregúntese usted, porque ¿qué implica, señores, ser un Mashiach? No significa ser un Dios. Ser un Mashiach significa ser un ungido, y ese ungimiento tiene que ver con sacerdote, profeta y rey. Entonces, estos señores de la Magna Grecia, que habían sido exiliados, querían pues conocer al gran Yehoshua Minarrat, querían conocerlo, querían hablar con él, querían escuchar sus palabras, porque estos señores habían escuchado de la fama del rabino Yehoshua, que había traspasado ya todas las fronteras conocidas. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa que hay que entender.
Lo que pasa, y lo voy a decir acá a letras mayúsculas, el judaísmo ortodoxo le pinta esto a la gente. Todos los judíos de Perú, de África, de China, de Singapur, de Malasia, todos los judíos y sus hijos tienen que entrar a la tierra de Israel. Señores, la tierra de Israel es muy pequeña. Mire usted en un mapa geográfico las dimensiones que tiene y pregúntese usted, todos los judíos de todos los países, con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos, entrarán todos ellos en esa pequeña extensión de tierra. Hay que preguntarse eso, ¿verdad? Porque eso es importante entender. A veces la gente piensa que Israel es un país súper grande. No, fíjese usted la extensión de kilómetros y los límites que delimita Israel. Y no es un territorio tan grande. Entonces es risible y es ridículo pensar fantasiosamente que Hashem va a agarrar un costal, ¿correcto? Y en ese costal va a coger a todos los judíos de todo el mundo y los va a empezar a meter en Israel, machucándolos para que entren todos uno encima del otro. Y eso pasa por una lectura fanática, por una lectura poco inteligente, por una lectura poco crítica del texto. Debe entenderse esto, mis amados hermanos, ya en un nivel más sólido, que la tierra de Israel, correcto, en el nivel de Kabbalah, representa el cuerpo. El Mashiach representa esa alma elevada, y los Yehudim y sus hijos representan justamente las chispas de la divinidad que deben ser elevadas, ¿correcto? Eso es en un nivel elevado, un nivel sot. En un nivel literal, sencillamente es que aquellos hijos de Israel o todos los judíos que están en la Galut tienen que retornar a Israel, ¿correcto? Y en Israel conocer al Mesías. Y eso fue lo que pasó. Tenemos también el capítulo de Hechos 2, en la cual Kefá comienza a hablar con denuedo y le dice a esos hombres que habían subido la peregrinación de Shavuot: apártense de esta malvada generación, de esta generación podrida, corrupta. Ese fue el mensaje. Entonces se está cumpliendo, ¿sí? Otra vez, hay que entender este texto con inteligencia y con lógica. Punto número 4. El Mesías debe traer una era de paz universal. Y note usted en Ezequiel 37:26. Y dice así: y haré con ellos un Brit Shalom, un pacto de paz. Brit Olam, pacto perpetuo, será con ellos, y yo los estableceré, y yo les voy a multiplicar. Entonces, ¿qué hay que entender aquí? El que va a hacer el pacto de paz no es un hombre como el Mesías. ¿Entiende usted eso? El único que hace pactos y ratifica pactos es Hashem. Pacto con Noé, Hashem. Pacto con Abraham, Hashem. Pacto con David, Hashem. No es el hombre. El que pacta directamente es Dios. ¿Ya? Es Dios con su pueblo. Pero obviamente alguien dirá, hermano, pero hay contratos matrimoniales. Esa es otra cosa. Acá estamos hablando estrictamente de lo escritural. Entonces acá note usted que cuando se dé ese momento de paz, ese pacto perpetuo, correcto, la era mesiánica va a connotar esto. Ahora preguntémonos algo. En el momento histórico que vivió Yeshua de Nazaret, de la provincia de Galilea, ¿cómo estaba, pues, señores, el pueblo de Israel? Una era de convulsión, celotes, guerrilleros, opresión social, explotación de los líderes religiosos que bajaban directamente de Jerusalén, ¿correcto? Ese es el contexto. Ahora viene la pregunta: ¿trajo no Yeshua esa paz universal a esa pobre gente? Sí, porque Yeshua continuó el mensaje de los profetas y también de Yohanan, su maestro: hagan Teshuvá, porque el Malhut Hashamayim ha comenzado. Señores, hagan arrepentimiento, introspección, porque el reino del Eterno está en ustedes, en ti, en tu mente y en tu corazón. Tienes que ser libre de tus ataduras, de tus pecados, de tus delitos, porque si no, aunque seas libre, entre comillas, físicamente, eres un esclavo de tu borrachera, eres un esclavo de tu drogadicción, eres un esclavo de tu adulterio, eres un esclavo de tus mentiras, eres un esclavo de todo lo que te ata, ¿se entiende? Esa tenía que ser esa shalom universal que tenía que traer el maestro, esa paz universal. Y hagámonos la pregunta: Yeshua le enseñó un estilo de vida a sus enviados,
y a los discípulos para que ellos puedan vivir una vida de paz universal interna, o los enseñó a ser unos amargados? Eso es algo que hay que ponerlo ahí en la mesa, ¿correcto? Es que eso es lo que no se entiende. Otra vez, el judaísmo ortodoxo le pinta a la gente: señores, cuando venga el Mesías, traerá una paz universal y absolutamente en ese momento serán un reino utópico. Dese cuenta usted de la fantasía de lo real. Lo real es que Yeshua les enseñó a vivir esa paz universal en sus corazones, para que ellos a sí mismos le transmitan esa paz universal a la gente. Porque ¿qué sentido tendría de hablar de una paz universal futura y mientras vivamos amargados, resentidos y dolidos? ¿Se da usted cuenta? Incluso se menciona en los comentarios y crónicas de Rabbi Nachman que le dice: yo te enviaré para ser un Shaliach al infierno. Sé tú un Shaliach en el infierno. Sé tú un enviado en el infierno. Y entiende ese infierno como un lugar en el cual hay mucha convulsión. Entonces el papel de los enviados del Eterno tiene que ser trasladar esa paz de los mundos superiores a la tierra. Y lógicamente esa paz tiene que ser también trabajada por cada persona. No esperar rascándonos la panza que el Eterno haga todo. Eso no es correcto. Eso está bien para las personas que tienen un pensamiento cerrado. El verdadero piadoso tiene que trabajar en su paz interna y trasladar esa paz interna hacia las demás personas. 5. En la era mesiánica se construirá el, entre comillas, tercer templo. Y acá yo le pongo entre comillas y ahorita vamos a ver por qué. El tercer y último templo en Jerusalén. Ezequiel 37:27 dice: y pondré mi santuario, note, dice santuario, y pondré mi santuario, mi Mishkan, entre ellos para siempre, y estará en medio de ellos mi Mishkan, o mi Sukkot, mi tabernáculo. Entonces note usted algo importante: el texto no dice tercer templo. ¿Se da usted cuenta? El judaísmo ortodoxo agarra este pasaje de Ezequiel para, entre comillas, decir un tercer templo. Señores, Ezequiel está en la época de la Galut, ¿correcto? Y en el tiempo que él está en Babilonia, obvio, no había templo, ¿verdad? No había templo. Hasta ese momento, antes de él, solamente había existido un primer templo de Salomón. Pero que esa expectativa, correcto, va a cumplirse cuando Ezra regresa, correcto, con Nehemías y se da la construcción del templo. Ahí se va a cumplir justamente esa cláusula de un templo levantado. Pero note usted que acá dice: yo pondré mi Mishkan entre ellos. ¿Qué significa entre ellos? En medio de ellos, ¿correcto? Tiene que haber un santuario en medio de ellos. Y dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo. Otra vez, ¿dónde dice tercer templo? En el hebreo, ¿dónde está tres o tercero? No existe. No existe. ¿Y cómo se llama lo que están haciendo ellos? Una manipulación teológica. El texto, yo podría decir que ahí aparecerá un 20º templo. Pero señores, seamos honestos. ¿Dónde aparece el número 1, 2 o 3? No aparece. Y Ezequiel no está hablando de ningún tercer templo. Ezequiel está hablando de un santuario, de un tabernáculo, que claro, se puede entender como un templo, pero no necesariamente un tercer templo. Eso es lo que yo quiero que se entienda acá. Entonces, analizando nosotros esto, y mirando esto ya no a un nivel tan superficial, que esto tiene que darse en la era mesiánica, entendamos algo. ¿El Mesías les enseñó a construir un santuario en su cuerpo o no? ¿No dijo acaso Yeshua: ve y no peques más? ¿No dice Rab Shaul que somos templos andantes? ¿No dice Rabbi Nachman de Breslev en Anatomía del Alma que lo que corresponde al templo corresponde al cuerpo? Entonces pregúntese usted, ¿cómo Yeshua en su sano juicio va a hablar de un santuario, de un tabernáculo físico, de ladrillos, vamos a decirlo así, si ya estaba el templo en Jerusalén? Él hablaba de una manera más elevada, porque Yeshua sabía: está bien, los amados coterráneos van y llevan sus ofrendas y lo elevan en el templo, lo cual está bastante bien, pero falta algo. Se han vuelto ritualistas, falta kavaná, falta intención, y eso es lo que no había, y eso es lo que a la gente le cuesta entender. Entonces, otra vez,
No existe el entre comillas tercer templo, porque no está especificado y tiene que estar especificado para que sea dado por válido, si no, uno puede argumentar lo que quiera. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos que el Mesías ha de construir un templo, recordemos mucho el pasaje en que sus talmidín entran al templo y quedan deslumbrados por la belleza del templo, un lugar muy hermoso, y Yeshua le dijo, en verdad ven esto, pues les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Y también menciona el maestro, yo destruiré este templo y lo voy a levantar o lo voy a reconstruir en 3 días. Pregúntese otra vez usted, ¿cuál es ese templo que levantó Yeshua? El templo de su cuerpo. ¿Entiende usted? El templo de su cuerpo. Y eso es una cosa que hay que nosotros entender, que el templo está también en el cuerpo. Y este pensamiento de que el templo está en el cuerpo pertenece al judaísmo helénico, ¿correcto? Que ya ha sido tratado en otros tratados. Entonces, entiéndase que sí, en la era mesiánica, durante la instalación de la era mesiánica, se levantó un templo. Yeshua levantó un templo, sí, el templo de su cuerpo. Eso debe quedar claro. Correcto, porque otra vez, ¿para qué le van a levantar los judíos otro templo más si está el templo de Jerusalén? O sea, usemos un poquito el criterio y el raciocinio. No tiene idea 2 templos, o sea, es contradictorio. Pero por eso, las palabras del maestro deben ser canalizadas legítimamente en su momento histórico. 6º requisito. En la era mesiánica todo el mundo reconocerá que Israel tenía la razón y es un pueblo escogido. Ok. Para esto vámonos a Ezequiel 37:27 y dice, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y entiendes acá justamente en las declaraciones de Ezequiel, correcto, que ellos connotan, correcto, a todos los hijos del pacto, a todos los hijos del pacto, note usted, dije del pacto, y entonces ellos me serán por pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición para hacer ese especial tesoro de Hashem? Guardar sus mandamientos. Y esto no solamente habla de judíos genéticos, también habla de gentiles no judíos que han abrazado el pacto, la alianza. Ahora, vámonos al número 7. El conocimiento de Hashem tiene que llegar a ser universal. Y vamos a ver Ezequiel 37:28. Y sabrán las naciones que yo Hashem santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Otra vez, señores, acá no aparece ningún tercer templo. Dejemos ya de lado las novelas, dejemos de lado las fábulas y vamos a centrarnos en lo concreto. No dice tercer templo. Ahí menciona un santuario que podría entenderse como un mishkan, como un templo, que tranquilamente tendría que haber tenido su cumplimiento en la época de Yeshua, donde ya estaba el templo. Pero acá note usted que el conocimiento de Hashem tiene que ser universal. ¿Y qué significa? Que Hashem santifique a Israel. Ahora preguntémonos, ¿por qué el soldado romano va donde Yeshua a pedirle que sane a su criado? ¿Es acaso que no era universal el conocimiento del Dios de Israel? ¿Sabían o no las naciones que el Eterno estaba con este pueblo? Claro que lo sabían. Por eso muchos paganos venían y se acercaban al maestro. Correcto, es interesante notar esto. Citamos el caso del soldado romano, también está el caso de la mujer que viene de los perímetros de Canaán, correcto. Son gentiles, que no son judíos. ¿Y cómo van a conocer pues a la Torá? ¿Cómo van a conocer a Yeshua? Porque el conocimiento de Hashem ya estaba siendo universal. Correcto, entonces es muy importante notar eso. Ahora veamos que esto se da también en el tiempo de Yeshua, que ya estaba haciendo con mucha más fuerza, llevando este conocimiento de Hashem. Ahora note usted en Isaías 2:3, que dice así, y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Hashem. Otra vez.
vengan y subamos ¿a dónde? Al monte, ¿ya? A la casa del Dios de Jacob, al templo, y nos enseñará sus caminos y sus sendas. O sea, ahí, correcto, es la esperanza del primer Isaías de que el conocimiento del Eterno no solamente alcanzará a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Recuerda usted? Cuando existía el templo, había un patio para los gentiles. Y es más, añade todavía las escrituras: y mi casa será llamada una casa de oración para Israel. Así dice, no, para todas las naciones. Porque Dios no es un Dios segregacional, no es un Dios chauvinista, sino es un Elohim de todos, que le abre las manos a todos aquellos que en verdad quieren guardar sus promesas. Ahora, ¿qué dice Malaquías 3:4? Entonces será grata a Hashem toda ofrenda de Yehudá y de Jerusalén en el templo, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Se da usted cuenta? Va a ser grata esa ofrenda, que no solamente va a dar Judá, sino todos los que suban a ese lugar en Jerusalén. Ya sabemos que tiene que ver con el monte Sión. Entonces, es entendible, mis amados hermanos, que esto también se daba en los días del maestro Yeshua. Esto era algo normal, que subían, correcto, y es más, Yeshua enseñaba en el templo. Llegó a enseñar el maestro en el templo. Vámonos ya para ir cerrando este capítulo número 9. Vamos a ver qué dice también en Yehezkel 44:9, Ezequiel 44:9. Así ha dicho Hashem Adonai: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Otra vez, ¿qué significa esto? Que no se excluye a las naciones. Todo mundo va a tener que subir, o mejor dicho, han subido en el tiempo del maestro Yeshua, correcto, y no tenían que ser incircuncisos de corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenían que ser personas realmente convertidas a la Torá, no religiosos que solamente repiten como papagayos una liturgia sin entender el propósito espiritual. ¿Se entiende? Todo tiene que tener una inteligencia espiritual. Si no la tienes, por gusto. Entonces, para que pase esto, que los hijos extranjeros, correcto, suban, es porque el conocimiento de Hashem tenía que ser universal. Y entiéndase por universal en los territorios que ya eran conocidos en aquel entonces. Y acá añade, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y pregúntese usted, ¿no es acaso que en esos tiempos los hijos de Israel estaban ya por Siria, por Persia? Ya estaban, pues. Ya estaban. Precisamente para eso Hashem permitió la Galut. Para que al estar los hijos de Israel en medio de las naciones sean bendecidas y alcanzada la luz de la Torah a través de ellos. Entonces, otra vez, ¿en el tiempo de Yeshua el conocimiento de Hashem era universal? Sí, totalmente. Ahora, recuerde usted, mi amado hermano, mi amada hermana, la era mesiánica no comienza con el supuesto fin de los días, sino con el Tajlit Haolam, el cambio de la época. Y este es un punto donde casi toda la gente se equivoca, porque esperan un fin del mundo, una época lejana, y es por eso que los ortodoxos niegan y se burlan de Yeshua, porque ellos esperan hasta un fin del mundo cósmico y falso, señores. Falso. No tenía que llegar un fin del mundo, tenía que llegar un cambio de época, que fue justamente lo que ocurrió históricamente, y está esto en los libros de Flavio, Josefo y Eusebio, lo que le ocurrió a Jerusalén. Ese fue el inicio del cambio de época. Otro aspecto que usted considere: no hay comienzo de la era mesiánica sin Mashiach, ni tampoco existe Mashiach sin la era mesiánica. Y no existe era mesiánica, señores, si no existe primero el cambio de época. ¿Cómo puede llegar el Melech HaMashiach a comenzar este reino que tiene que ser primero interno, este reino teocrático? ¿Cómo puede iniciarlo si la gente todavía sigue podrida? Por esa razón, entienda usted que la orden de Yeshua fue: vayan por todas las naciones, o sea, entiéndase, en el mundo antiguo, por lo que era conocido en aquel entonces, y sumérjanlos en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he ordenado. ¿Significa eso? La Torah. Entonces, si nosotros entendemos eso, mis amados hermanos, era para que ese reino
teocrático, esa era mesiánica, se expanda para todos y no solamente se quede solamente en Jerusalén, ¿correcto? Ese es el propósito, esa es la misión. Ahora piensa un poco, es necesario que tú pienses un poco. La era mesiánica lógicamente ha comenzado en el primer siglo, por lo tanto la era del Mashiach todavía no llega a su clímax. ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros hablamos de un clímax, entendamos nosotros, correcto, cuando la manifestación del Mashiach haya llegado en su totalidad, en su real esplendor a todas las personas. Y entiéndase por esto las palabras que fueron dichas en ellos, así como ustedes vieron a este Yehoshua irse, así lo verán regresar. Y entiendas esto como el esplendor de Mashiach, el clímax, ¿sí? En su primera manifestación del Mashiach ocurrió justamente la instalación del reino. Y cuando ya se culmine, correcto, esa instalación, porque ya no va a ser instalación, la instalación ya tuvo lugar, va a ser el clímax, y clímax es ya lo máximo, correcto, es cuando Mashiach se siente en Jerusalén, como está escrito. Eso es importante que usted tenga en cuenta. Entonces, hasta este momento, solo Yeshua y nadie más que Yeshua, el Mashiach, es el único que cumple cada requisito. No hemos visto a ninguna otra persona que reúna todos los requisitos que hemos estudiado, correcto, en las partes anteriores de este tema, que son, tiene que ser hijo de una mujer judía. O sea, vamos a decir así que ahora judío se entiende como la generalización a todo Israel, correcto, pero entendiéndolo de esta manera, tiene que ser hijo de una mujer de Israel. Ya, ok, ahí está más claro. Ya. 2. Hijo de un hombre de la tribu de Judá, hijo genético de esa tribu. Pensemos, no importa que Miriam sea de Zabulón, de Rubén, de Gad, de Asher, de Leví, eso no interesa, porque tiene que ser hijo de una mujer israelí, eso está bien, y al decir israelita puede ser de cualquiera de las 12 tribus, pero acá viene la cláusula, hijo de un hombre, de un macho de la tribu de Judá. Entonces, si no es hijo genético, biológico, ese candidato queda anulado como Mesías. Entonces, el Jesús de la iglesia griega está anulado como Mesías. 3. Tiene que ser descendiente del linaje real de David, por la casa de David y por la línea de Salomón. En Mateo 4.1 está la evidencia de la genealogía de Yosef y por extensión a Yeshua, que es su hijo genético. 4. Descendiente por la casa de Salomón, ya está conversado en Mateo capítulo 1. 5. Que sea anunciado por el profeta Elías. Y entiende usted que ya hemos estudiado esto en otro audio, que Yohanan el Bautista, Yohanan Hamadbil, es el Elías de su época y anunció a Yeshua. Este es el Cordero de Hashem que quita el pecado del mundo. Y debe ser ungido con aceite especial de la unción. En Marcos capítulo 13 la profetisa lo ungió con aceite. La mujer que tenía Ruach Nebuá ungió con el aceite en la cabeza. Si el candidato no tiene la unción de ese aceite especial en la cabeza, entonces está anulado como Mesías. 6. Que haga que todo el pueblo de Israel en el exilio, correcto, regrese a la tierra santa de Israel. Lo vimos, los griegos querían conocerlo y peregrinaron a Israel. Y no solamente los griegos, sino hay otros testimonios extracanónicos de gente que conoció al maestro. Pero eso es otro tema. Entonces sí, se cumplió. 7. Que haga que todos los judíos del mundo regresen a la Torá y cumplan los mandamientos. Totalmente de acuerdo. Lo vimos en el caso del hombre, del joven rico, y hay muchos otros detalles más de cómo Yeshua enseñó a guardar la Torá a sus estudiantes. 8. Que se haga que se reconstruya el templo. Note usted que ya el maestro levantó el templo de su cuerpo. En 3 días levantaré este cuerpo, y se cumplió. Entiende usted, señores, todo esto tiene que suceder en el cambio de época, ¿correcto? Tiene que suceder justamente en el plazo de los 70 años, ¿correcto? En el Tajlit, que es la época que el maestro dijo que esta generación no pasaría. Por lo tanto, para cerrar el capítulo número 9, Yeshua queda apto para reclamar legítimamente la corona de David para gobernar como el rey soberano de Israel. Entonces hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 9 y vamos a grabar el capítulo número 10. Toda Rabá y Shalom.